En el día de hoy voy a visitar la que fue una de las cárceles más icónicas de Estados Unidos y del mundo. Sean bienvenidos a la cárcel de Alcatraz. Hay lugares que nacen con un destino escrito antes de que la historia los reclame. Alcatraz es uno de ellos. Se trata de una pequeña isla en el centro de la bahía de San Francisco que, antes de ser prisión, fue un santuario de aves, nido de cormoranes y garzas, espacio de libertad sin tiempo, para aquellos habitantes del aire que no conocen más fronteras que el viento. La isla de Alcatraz aparece nombrada en un documento del descubridor Juan Manuel de Ayala en 1775, que la llamó Isla de Alcatraz por los alcatraces, por los pájaros esos. Alcatraz significa pelícano. Tal vez no sean exactamente estos pájaros, pero se parecían y por eso la llamaron Alcatraz. Pero luego llegaron los hombres y, con ellos, las jaulas. Estamos yendo poquito a poco, siguiendo el camino que los propios presos tenían que seguir. Este era uno de los puntos más vigilados de Alcatraz porque por aquí pasaban todo lo que entraban. Antes de nada os voy a contar cómo llegar aquí, cómo visitar la cárcel y la isla de Alcatraz. La entrada a la cárcel es gratuita, lo que tienes que pagar es el ferry, que te incluye la entrada a la cárcel en sí. Anticípate y organízate, que no te pase lo que a mí, que la he tenido que comprar de reventa y he pagado $30 más. Normalmente vale 55, yo he pagado casi 85 la entradita. Así que estate al loro. Este edificio de aquí era el último que los reclusos querían visitar. Terminar ahí significaba que tu existencia había llegado a su fin. Ahora, una de las anécdotas que poca gente conoce de Alcatraz es que después de su cierre, unos 5 o 6 años después, fue ocupada por indios nativoamericanos que reclamaban la isla como suya. Además, también pedían que se construyera una escuela, un centro espiritual, un centro de sanación y entre otras cuantas cosas, porque según un tratado, cuando un terreno queda abandonado, pasaba a ser automáticamente de los nativoamericanos. Hubo ahí una triquiñuela legal y lo intentaron y luego pues finalmente se acabaron yendo. Pero las pintadas quedaron. Este era el camino que tenían que seguir los nuevos reclusos, por esta mera puerta. Y la primera parada era aquí, donde se les daba la ropa de recluso, los zapatos, la camisa, el pantalón. Aquí todo el mundo vestía igual. Una de las cosas obligatorias al llegar también era ducharse. Da igual que estuvieras muy limpio, la ducha era obligatoria. Aquí, desnudo, delante de todo el mundo. Este era el comedor, seguramente el sitio más peligroso de todo Alcatraz, porque en los momentos de desayuno, almuerzo o cena era cuando con armas improvisadas, tenedores, un lápiz, un cacho de hierro afilado, la idea era que la persona cayera al suelo y comenzara en su agonía, pero nadie supiera, dado que en aquella época no había videocámaras, quién había sido el del navajazo. Y a los que le metían el navajazo pues tenían que ir a la enfermería. Aquí los curaban para que luego los volvieran a rajar el día menos esperado. Decía George Orwell que la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. Actuar es crear, es poder elegir, pero sin libertad es solo fingir. Este gran pasillo de aquí lo llamaban Broadway, por una broma macabra, porque por aquí tenían que pasar todos los presos nuevos que llegaban a la prisión y les aplaudían y les gritaban y les insultaban y se mofaban de ellos, convirtiéndolos en protagonistas de una obra de teatro en el verdadero Broadway, solo que no eran actores voluntarios. La prisión de Alcatraz se dividía en 4 bloques: bloque A, bloque B y bloque C, con presos comunes, y bloque D, donde estaban los más peligrosos, a los que más vigilado había que tener. No sé si sois de los que creéis que en los lugares queda la energía que hubo, pero algo se siente por aquí. Como podéis observar, las celdas eran enanas, medían 3 por 1.5 metros. Aquí había una cama plegable que se pegaba a la pared, el inodoro, que está tapiado, una mesa y una silla. Y aquí pasabas pues la mayor parte del día escuchando a los que roncaban, a los que gritaban, a los que lloraban, a los que gemían.
que no habrán escuchado estas paredes. Si hablaran, se escribían otros 150 libros. La prisión de Alcatraz operó durante 29 años, de 1939 a 1964. Tenía capacidad para unas 300 y pico personas, aunque nunca se llenó. Y durante los 29 años pasaron por aquí unas 1.500, 1.600 personas, todos prisioneros de alto perfil, gente muy peligrosa. Por aquí se entraba al pabellón D, donde estaban los más peligrosos. No solo tenían celdas más grandes, sino que también gozaban de la mejor luz de atardecer. Es que está preciosa. Pero encerrado no creo que sea tan bonita. Y algo que es trascendental entender de Alcatraz es el porqué de su existencia. ¿Con qué propósito se puso una cárcel encima de una roca al lado de San Francisco? Tengamos en cuenta que el agua de la bahía tiene una temperatura promedio de 10 grados. En la época en la que se construyó la cárcel, además en el agua había muchos tiburones blancos. Eran los tiempos donde la mafia italiana estaba bien fuerte. Resulta que había gente como Al Capone que fue trasladada de su cárcel en Atlanta a cárceles como la de Alcatraz, porque incluso desde la cárcel mandaba. Entonces tenían que cortar su esfera de poder de alguna manera, porque es que no había quien lo parara. Era una bestia de la mafia. Pero el mismísimo Al Capone dijo: yo no temo a la cárcel, pero nunca llamaría hogar a una celda de presidio. Otra de las cosas interesantes de esta prisión fueron sus intentos de fuga. Hubo 14 intentos de fuga en los que participaron 30 y pico prisioneros. Especialmente reseñable es el intento de fuga de 1962 de Frank Morris y sus compañeros, quienes con una cuchara, aprovechando las humedades de la pared, mientras sonaba un acordeón para que no sonara el repiqueteo de la cuchara, acabaron cavando un túnel, sortearon las vallas de las afueras y se construyeron con chubasqueros, una especie de balsa que les llevaría supuestamente hasta la orilla del otro lado de la bahía. Lo cierto es que nunca se dio con ellos. El FBI alegó que murieron, pero la leyenda cuenta que en realidad consiguieron escapar, pues sus cadáveres nunca se encontraron. Uno de los clásicos castigos carcelarios era el aislamiento para aquellos reclusos que se pasaban de violentos o se habían portado mal. Los encerraban aquí, donde no veían la luz del sol hasta un máximo de 19 días y también tenían dieta restringida para que la próxima vez se la pensaran 2 veces. De hecho, se cuenta que uno de los pasatiempos que hacían mientras estaban aquí, donde no sabían si era de día o era de noche, consistía en tirar un botón al aire de su ropa y buscarlo a gatas para matar el tiempo. Y aquí los que sí se portaban bien, pues echaban sus partidos de béisbol, daban sus vueltas, las ventas de droga, esas cosas. Y si te descuidabas, pues también ¡pah!, otro navajazo. Otra cuestión muy importante es por qué se cerró Alcatraz. Y es la quita. La pela es la pela. Y en los años 60 Kennedy decretó que se cerrara la prisión porque aquí costaba por día mantener a un preso unos 9 o 10 dólares de la época, mientras que en las otras cárceles del país eran 3 dólares. O sea, era 3 o 4 veces más caro mantener a un preso en Alcatraz que en otras prisiones. Estamos en el país de la cuna del capitalismo y aquí el dólar manda, se chapó y se convirtió en parque nacional. Hoy día es administrado por los Rangers. Y aunque el dinero puede comprar privilegios, silencios y salidas, entre estos muros no vale más que el aire que se respira. Los prisioneros de Alcatraz sufrían el llamado silencio obligatorio, es decir, no podían hablar entre ellos fuera de las horas permitidas. Pero el verdadero silencio no era la ausencia de voces, sino la distancia. Desde las celdas,
en noches despejadas, podían escuchar la música y las risas de San Francisco. La libertad no estaba a miles de kilómetros, sino a solo 1,5 kilómetros de agua helada. La peor tortura no fue la reja, sino el eco de una vida que ya no les pertenecía. Hoy la isla sigue ahí, flotando en la bahía, como un recordatorio de que ningún muro es eterno, de que el mar, tarde o temprano, se lleva todo, y de que la libertad no es una llave ni un permiso, sino un fuego que algunos nunca dejamos de avivar. Había una tribu en África en la que no existía la palabra libertad. ¿Por qué? Porque eran libres. Visitar Alcatraz remueve algunas fibras internas y para mí me deja la reflexión de lo importante que es apreciar la libertad en la que vivimos, porque en cualquier momento la podríamos perder. Y no siempre, estando dentro de una cárcel, hay veces que incluso en la aparente libertad podemos ser presos. Así que cuídense, valórenla y disfruten. Y si les ha gustado el vídeo, suscríbanse. ¡Hasta luego! Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esta pesadilla no es solo de los que han caído, sino de quienes ven el abismo y no se dan por vencidos, quienes con las manos tejen la cultura de su tierra en un mundo de caos y dolencias y cuecen con amor y paciencia cada una de sus vivencias. Y encima les sobra cariño para invitarnos a estas ricas empanadas argentinas. Bueno, boludo. Muchas gracias, familia de Sperati. Compadre, muchísimas gracias por absolutamente todo. Tendré en cuenta tus consejos por la salvaguarda de mi vida. Si me atracan con pistola ya sé cómo quitársela al malo. Hasta luego, criaturas. Hasta luego, chao. Que no quiere abandonarme. Quiere venir conmigo. Ya asumo. Despídete. Hasta luego. Un placer, ¿eh? Me voy de San Francisco después de haber aprendido sobre la luz y la sombra. Y quería irme por la puerta, por el puente grande, el Golden Gate. Y no lo voy a ver porque está completamente nublado, tío. Completamente tapado. Y es que San Francisco es conocida como The Foggy City. Suele estar recubierta la ciudad y especialmente el puente en niebla. Así que el Golden Gate hoy no es especialmente golden, es más bien grisáceo. Lo importante es que uno sabe que está cruzando por él. No veo nada a la izquierda, no veo nada a la derecha. Es lo que tienen las expectativas, que llevo toda la vida imaginándome cruzar el Golden Gate en moto y el día que me toca, pues no lo veo. Joder, tío, qué pena. Por una vez que vengo... que está frenando mucho este. Os lo vais a tener que imaginar. Pero Agustín Hostos Robina ha cruzado en moto por el Golden Gate. Ni vosotros ni yo lo hemos visto demasiado. Pero así ha sido.